La matanza de Tlatelolco fue un triste suceso que tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ubicado al norte de la Ciudad de México. Dicha concentración se llevaba a cabo en el contexto del movimiento estudiantil que había estallado el 22 de julio de 1968 debido a la represión de estudiantes por parte de las fuerzas policíacas del Distrito Federal y de elementos militares del ejército mexicano, tras una riña entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM. El 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional de Huelga convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, con el propósito de informar sobre la situación de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, hacer un reconocimiento a las brigadas por su labor en el movimiento, avisar que no se marcharía rumbo al casco Santo Tomás y otros temas de interés para el movimiento estudiantil. Según algunas fuentes, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas alrededor de 10.000 estudiantes, maestros, padres de familia y demás personas que apoyaban al movimiento, quienes miraban hacia el piso 3 del edificio Chihuahua, en donde se encontraban los oradores del mitin, miembros del CNH o Consejo Nacional de Huelga. 2 helicópteros, uno de la policía y otro del ejército, volaron sobre la plaza. Alrededor de las 5:55 de la tarde, se dispararon bengalas verdes desde el cercano edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Alrededor de las 6:15 de la tarde, se dispararon otras 2 bengalas, esta vez desde un helicóptero, una verde y otra roja, cuando 5.000 soldados, 200 tanquetas y camiones rodearon la plaza. A pesar de los esfuerzos del CNH por restablecer el orden, la multitud en la plaza rápidamente cayó en el caos. Poco después, el Batallón Olimpia, una rama secreta del gobierno hecha para la seguridad de los Juegos Olímpicos, compuesta por soldados, oficiales de policía y agentes de seguridad federales, recibió la orden de arrestar a los líderes del CNH y avanzó hasta la plaza. Los miembros del Batallón Olimpia llevaban guantes blancos o pañuelos blancos atados a la mano izquierda para distinguirse de los civiles e impedir que los soldados les dispararan. El asalto que siguió a la plaza dejó docenas de muertos y muchos más heridos en el periodo subsiguiente. Los soldados respondieron disparando contra los edificios cercanos y contra la multitud, alcanzando no solo a los manifestantes, sino también a observadores y transeúntes por igual, incluidos estudiantes, periodistas, uno de los cuales fue la periodista italiana Oriana Fallaci, y niños, fueron alcanzados por balas y montones de cuerpos pronto cayeron al suelo. Mientras tanto, en el edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores, los miembros del Batallón Olimpia empujaron a las personas y les ordenaron que se tumbaran en el suelo cerca de las paredes del elevador. Las personas afirman que estos hombres fueron las personas que dispararon primero contra los soldados y la multitud. La masacre continuó durante toda la noche, con soldados y policías operando casa por casa en los edificios de departamentos adyacentes a la plaza. El edificio Chihuahua y el resto del vecindario tuvieron que cortar su electricidad y teléfonos. Testigos del evento afirman que los cadáveres fueron primero retirados en ambulancias y más tarde los militares llegaron y amontonaron cuerpos, sin saber si estaban vivos o muertos, en los camiones militares, mientras que algunos dicen que los cuerpos fueron amontonados en camiones de basura y enviados a destinos desconocidos. Los soldados reunieron a los estudiantes en las paredes de los elevadores del edificio Chihuahua, los desnudaron y los golpearon. Alrededor de 3.000 asistentes fueron llevados al convento junto a la iglesia y los dejaron allí hasta temprano en la mañana. La mayoría de ellos eran personas que tenían poco o nada en común con los estudiantes y que solo eran vecinos, transeúntes y otros que estaban en el plaza solo para escuchar el discurso. Otros testigos afirman que en los días posteriores, los miembros del Batallón Olimpia se disfrazarían de empleados de servicios e inspeccionarían las casas en busca de estudiantes. La explicación oficial del gobierno sobre el incidente fue que los provocadores armados entre los manifestantes, estacionados en edificios con vista a la multitud, habían comenzado el tiroteo, y que al encontrarse a sí mismos como objetivos de francotiradores, las fuerzas de seguridad simplemente habían devuelto los disparos en defensa propia. A la mañana siguiente, los periódicos informaron que entre 20 y 28 personas murieron, cientos resultaron heridas y cientos más fueron arrestadas.
La mayoría de los medios mexicanos informaron que los estudiantes provocaron la respuesta del ejército con fuego de francotiradores desde los edificios de apartamentos que rodeaban la plaza. El titular de la mañana del día del 3 de octubre de 1968 decía: criminal provocación en el mitin de Tlatelolco causó sangriento zafarrancho. Los medios de comunicación controlados por el gobierno informaron de los acontecimientos por el lado del gobierno mexicano esa noche, pero una investigación de 2001 reveló documentos que mostraban que los francotiradores eran miembros de la Guardia Presidencial, quienes recibieron instrucciones de disparar contra las fuerzas militares para provocarlos. No obstante, las estimaciones de víctimas durante el movimiento estudiantil han variado conforme a las nuevas investigaciones y el acceso a los documentos históricos de la época, por lo que aún no es posible contar con una cantidad definitiva, aunque algunas fuentes señalan que la cantidad real de muertos, solo el 2 de octubre, oscila entre 300 y 400, con testigos presenciales informando de cientos de muertos. La matanza o masacre de Tlatelolco fue un suceso que marcó la historia de México y el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y traería consigo acusaciones al secretario de Gobernación y posterior presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, y que dicha matanza se orquestó 10 días antes de los Juegos Olímpicos que se celebrarían en México el 12 de octubre de ese mismo año. Gustavo Díaz Ordaz, en 1969 durante su quinto informe de gobierno, aceptó la responsabilidad de los hechos ocurridos en 1968, aunque años después continuó diciendo que lo hizo por el bien de México. Finalmente terminó su sexenio presidencial en 1970 y se retiró de la vida pública durante un lapso de 7 años hasta 1977, cuando fue nombrado embajador de México en España por el presidente José López Portillo. Sin embargo, Díaz Ordaz renunció días después, y 2 años después, el 15 de julio de 1979, murió de cáncer en el colon a sus 68 años de edad. Por otro lado, Luis Echeverría Álvarez, quien fue secretario de Gobernación, fue presidente de México de 1970 hasta 1976, y también traería consigo hasta el último día de su vida acusaciones por la matanza de Tlatelolco y por la matanza del Jueves de Corpus, mejor conocida como el Halconazo. El presidente Vicente Fox también nombró a Ignacio Carrillo Prieto en 2002 para procesar a los responsables de ordenar la masacre. En 2006, el expresidente Echeverría Álvarez fue arrestado por cargos de genocidio. Sin embargo, en marzo de 2009, después de un complicado proceso de apelación, los cargos fueron desestimados. Finalmente, Luis Echeverría Álvarez murió el 8 de julio de 2022 a los 100 años de edad. El 2 de octubre de 1968, ocurrió el peor acto de represión orquestado por el gobierno y que lamentablemente quedó impune, ya que nadie fue condenado por ese genocidio. El 2 de octubre sigue y seguirá siendo una gran y dolorosa cicatriz en la historia de México que nunca se va a borrar ni olvidar. El 2 de octubre es una fecha que no se debe olvidar. El 2 de octubre no se olvida.